En el verano de 2024, en Culiacán, Sinaloa, una familia llamó a la policía cuando su hijo de 6 años comenzó a dibujar mapas exactos de fosas clandestinas que nunca había visto. Los archivos psiquiátricos hablan de trauma por exposición mediática, pero los expedientes forenses confirmaron 7 ubicaciones correctas. Antes de contarte qué descubrieron cuando hipnotizaron al niño, necesito que escuches este detalle que cambió todo. Entre junio y agosto de 2024, las autoridades de Culiacán registraron 7 denuncias de una familia. Su hijo Emiliano, de 6 años, gritaba por las noches nombres de operativos secretos del cartel, nombres que solo aparecían en documentos clasificados. Los reportes oficiales hablan de estrés postraumático sin evento traumático identificado. Los susurros cuentan otra historia. Antes de revelarte lo que pasó en la sesión de hipnosis, hay algo que debes saber. Era un martes caluroso de junio, cuando Marta Torres despertó por tercera vez esa semana con los gritos de su hijo. No eran gritos de niño asustado por monstruos bajo la cama, eran gritos de hombre adulto, gritos de alguien suplicando por su vida. «No, compa, yo no dije nada, te lo juro por mi jefa». Marta corrió al cuarto de Emiliano. Lo encontró sentado en la cama, con los ojos abiertos pero vacíos, como si mirara algo que ella no podía ver. Sudaba frío, sus manos temblaban. «Mijo, despierta, es mamá». El niño la miró sin reconocerla, y entonces dijo algo que heló la sangre de Marta. «El cuervo no es traidor, el cuervo cumple». Rodrigo, el padre, encendió la luz. «¿Qué dijiste?» Pero Emiliano ya había vuelto. Parpadeó varias veces, confundido, y comenzó a llorar como el niño de 6 años que era. «Mami, ¿por qué estoy mojado?» Esa fue la primera vez, pero no sería la última. Los Torres vivían en una colonia tranquila de Culiacán, lejos de las zonas calientes. Rodrigo trabajaba en una ferretería. Marta era maestra de primaria. Emiliano iba a la escuela. Jugaba videojuegos, veía caricaturas, una familia normal. Hasta que los gritos empezaron. Al principio pensaron que era por algo que había visto en la tele. Culiacán es Culiacán. Los niños escuchan cosas, ven cosas, aprenden palabras que no deberían conocer. Pero esto era diferente. Emiliano comenzó a tener ataques de pánico cuando escuchaba motocicletas. Se escondía bajo la mesa de la cocina, cubriéndose la cabeza con las manos. «Ya vienen, ya saben dónde estoy». Un día, en el supermercado, vio a un hombre vestido de negro con gorra. Se quedó paralizado, temblando. Marta tuvo que cargarlo hasta el carro mientras el niño repetía: «Es el flaco, me va a matar». Rodrigo llevó a Emiliano con el pediatra. El doctor dijo que podía ser ansiedad infantil. Recetó gotitas para dormir. No funcionaron. Las pesadillas continuaron. Cada noche la misma escena. Emiliano gritaba, sudaba, hablaba en un español que no era de niño. Usaba palabras que jamás había escuchado en casa. «Chequen el maletero, ahí está la carga. Díganle al jefe que ya está limpio el terreno. Si me quiebran, que sepan que no fui dedo». Marta comenzó a grabar los episodios con su celular. Necesitaba pruebas, porque lo que estaba viendo no tenía sentido. Una madrugada, mientras revisaba los videos, notó algo escalofriante. En uno de los ataques, Emiliano había mencionado un nombre completo: Julio César Montes, el que cayó en la Bachigualato. Marta buscó en internet. Encontró una nota vieja, de 2015. Un hombre llamado Julio César Montes había sido hallado sin vida en la zona de Bachigualato. La noticia nunca dio muchos detalles, solo decía: enfrentamiento entre grupos rivales. ¿Cómo podía su hijo conocer ese nombre? Rodrigo no quería creerlo. Lo escuchó en algún lado, Mari. Los niños son como esponjas. Pero Marta sabía que eso no explicaba todo, porque Emiliano también empezó a dibujar. No dinosaurios, no carros, no superhéroes. Dibujaba mapas, mapas con calles, cruces, números de casas. Anotaba cosas con su letra de niño de primero de primaria. Aquí enterramos al que habló con los estatales. En esta casa guardábamos las armas. Los dibujos eran demasiado precisos, demasiado detallados para ser inventados por un niño. Marta llevó los dibujos con una psicóloga infantil. La doctora los revisó con atención. «Señora Torres, ¿su hijo ha estado expuesto a violencia directa?» «No, nunca.
Ve programas de crimen en la televisión. No, solo caricaturas. La psicóloga guardó silencio. Luego dijo, voy a ser honesta. Esto no es común, pero he escuchado casos similares. Le dio una tarjeta. Llame a esta persona. Es la doctora Lucía del Mar. Se especializa en memoria traumática y en casos que no tienen explicación convencional. Esa noche Emiliano tuvo el peor episodio hasta entonces. Despertó gritando a las 3 de la mañana, pero esta vez su voz era completamente distinta, grave, adulta, rota. Yo era uno de ellos, maté por dinero y morí por traición. Marta lo abrazó llorando. Mijo, ¿qué te está pasando? Emiliano la miró con ojos que no parecían de niño. No soy tu mijo, señora. Yo era Miguel Ángel Cornejo. Y vine a contar lo que nadie se atreve a decir. Rodrigo sintió que el mundo se detenía. Porque ese nombre él lo conocía. Miguel Ángel Cornejo, apodado El Cuervo, sicario del cártel de Sinaloa, desaparecido en 2015. Nunca encontraron su cuerpo. Y ahora, 9 años después, un niño de 6 años decía ser él. La doctora Lucía del Mar había visto muchas cosas en sus 15 años como psicóloga forense en Sinaloa. Había entrevistado a sicarios arrepentidos. Había evaluado a testigos protegidos. Había escuchado confesiones que nunca podrían repetirse fuera de su consultorio. Pero cuando Marta Torres le mostró los videos de Emiliano, algo cambió en su expresión. ¿Cuántos años tiene su hijo? 6. Cumplió 6 en marzo. Lucía revisó los videos una y otra vez. La voz, los gestos, el vocabulario. Tomó notas en silencio. Señora Torres, necesito hacerle una pregunta muy directa. ¿Algún familiar suyo estuvo involucrado con el crimen organizado? No, doctora. Somos gente trabajadora. Mi esposo tiene su ferretería. Yo doy clases. ¿Y el padre de su esposo? ¿Algún tío? Nadie, doctora, se lo juro. Lucía cerró su libreta. Miró a Marta directo a los ojos. Entonces tenemos un problema, porque lo que su hijo está diciendo son cosas que solo alguien de adentro podría saber. La primera sesión con Emiliano fue un viernes por la tarde. Lucía preparó su consultorio con juguetes, colores, una grabadora de audio. Método clásico para entrevistas infantiles. Emiliano entró tímido, agarrado de la mano de su madre. Era un niño pequeño, flaco, con el cabello corto y ojos enormes. Usaba una playera de Spider-Man. Hola, Emiliano, soy Lucía. ¿Quieres jugar? El niño asintió. Se sentó en el tapete. Tomó unos carritos. Todo normal, todo tranquilo. Hasta que Lucía le preguntó, Emiliano, tu mamá me dijo que a veces tienes sueños feos. ¿Me puedes contar de qué son? El niño dejó de jugar. Se quedó muy quieto. No son sueños, doctora. Entonces, ¿qué son? Son recuerdos. Lucía sintió un escalofrío, pero mantuvo la calma profesional. ¿Recuerdos de qué? Emiliano levantó la vista, y cuando habló su voz sonó cansada, como si cargara años que no tenía. De cuando yo era grande, de cuando trabajaba para la gente mala. ¿Y cómo te llamabas cuando eras grande? El niño no dudó. Miguel Ángel Cornejo, pero todos me decían el Cuervo. Lucía activó la grabadora. Respiró hondo. ¿Y qué hacías, Miguel Ángel? Yo cobraba. ¿Cobraba qué? Cuentas. Cuando alguien debía, yo iba a cobrar. El lenguaje era limpio, casi técnico, como si estuviera describiendo un trabajo de oficina. ¿Y cómo cobrabas? Emiliano bajó la mirada. Movió los carritos en silencio. Luego dijo, a veces con palabras, a veces con golpes, a veces con plomo. Marta, que estaba sentada en una silla al fondo, se llevó las manos a la boca. Lucía continuó. Sabía que tenía que seguir mientras el niño estuviera hablando. ¿Y dónde vivías? En la Felipe Ángeles. Tenía un departamento chico. Nunca ponía nada mío ahí por si caían. Lucía anotó el nombre del barrio. Era un dato verificable. ¿Trabajabas solo? No. Éramos un equipo. El Flaco, el Cholo, el Trébol y yo. Más nombres, más datos. ¿Y quién era tu jefe? Emiliano. La miró con algo parecido al miedo. Eso no se dice, doctora. ¿Por qué? Porque los jefes no están en los montes. Están en los palacios, usan traje, van a misa. Y si uno habla, no solo te quiebran a ti, quiebran a tu familia. Lucía sintió que el aire del consultorio se volvía pesado. Ese niño no estaba inventando, no estaba repitiendo películas.
Estaba describiendo un sistema, una estructura. Emiliano, Miguel Ángel, ¿cómo terminó tu vida? El niño cerró los ojos. Empezó a temblar. Me tendieron. Dijeron que iba a ser un trabajo fácil, solo asustar a un tipo. Pero cuando llegué a la casa, ya estaban esperándome. ¿Quiénes? Los míos, mi propia gente. Lágrimas empezaron a rodar por las mejillas de Emiliano. Me dijeron que yo había hablado con los federales, que era dedo, pero yo nunca dije nada. Su voz se quebró. Dejó de ser la voz adulta. Volvió a ser un niño de 6 años llorando. Me dolió mucho, doctora, y tenía miedo, y cuando todo se puso oscuro pensé que ya se había acabado todo. Lucía detuvo la grabación. Se arrodilló junto a él. Ya pasó, Emiliano. Estás a salvo. Pero el niño negó con la cabeza. No, doctora, no pasó, porque yo volví, y volví para decir la verdad. Esa noche Lucía no pudo dormir. Revisó una y otra vez la grabación. Buscó en archivos policiales, buscó en notas periodísticas, buscó en bases de datos. Miguel Ángel Cornejo, desaparecido en octubre de 2015, 28 años, sin cuerpo, sin testigos, sin expediente cerrado. Había una foto vieja en los archivos estatales. Un hombre joven, delgado, con mirada dura. Lucía amplió la foto. Estudió los rasgos. Luego sacó una foto de Emiliano que Marta le había dado. La forma de las cejas, la línea de la mandíbula, la posición de las orejas. No eran idénticos, claro. Uno era adulto, otro niño. Pero había algo, un eco, una sombra de semejanza. Lucía cerró la laptop. Se sirvió un tequila. Necesitaba pensar. 2 días después, contactó a un viejo conocido, el comandante Humberto Reyes de la Policía Ministerial, alguien en quien podía confiar. Beto, necesito que me consigas información sobre un caso viejo. ¿Cuál? Miguel Ángel Cornejo, el Cuervo. Hubo un silencio largo al otro lado de la línea. Lucía, ese expediente está sellado. ¿Por qué? Porque tocaba gente pesada, gente con protección. Ese caso se cerró como desaparición voluntaria. Pero tú sabes que no fue voluntaria. Otro silencio. Lucía, te aprecio, pero no puedo tocar eso. Hay cosas que es mejor dejar enterradas. ¿Y si te dijera que hay un niño de 6 años que está diciendo cosas que solo el Cuervo pudo haber sabido? Reyes soltó una risa nerviosa. Te diría que ese niño vio demasiadas películas. Beto mencionó nombres, mencionó lugares, mencionó operativos que nunca fueron publicados. La risa se detuvo. ¿Qué nombres? El Flaco, el Cholo, el Trébol. Lucía escuchó que Reyes respiraba pesado. Esos eran los compas de El Cuervo, todos muertos. Todos entre 2015 y 2017. ¿Y cómo puede un niño saber eso? No sé, Lucía, pero te voy a dar un consejo de amigo. Aléjate de este caso. Si ese niño está diciendo verdades, significa que alguien le está metiendo información. Y si alguien le está metiendo información, es porque quiere mandar un mensaje, y los mensajes aquí se mandan con plomo. Lucía colgó, pero no hizo caso, porque 3 días después, en la segunda sesión con Emiliano, pasó algo que cambiaría todo. Lucía decidió intentar hipnosis regresiva, una técnica controversial, pero que a veces ayudaba a acceder a memorias bloqueadas. Emiliano aceptó. Se recostó en el sofá del consultorio. Lucía puso música suave. Guió al niño con voz tranquila. Respira hondo, Emiliano. Cierra los ojos. Vamos a regresar a esos recuerdos que te asustan, pero vas a estar seguro. Yo estoy aquí contigo. El niño respiró, se relajó, y entonces su cuerpo se tensó. Su rostro cambió. Su respiración se volvió pesada, como la de alguien que ha corrido. Cuando abrió los ojos, ya no eran los ojos de Emiliano. Y cuando habló, la voz que salió de su garganta no era la suya. Era grave, rota, adulta. ¿Dónde estoy? Lucía sintió que el corazón le latía en los oídos, pero mantuvo la calma. Estás en un lugar seguro. ¿Cómo te llamas? El niño, o lo que fuera que estaba hablando a través de él, la miró con fijeza. Miguel Ángel Cornejo, el Cuervo. Y necesito que alguien escuche lo que tengo que decir. La grabadora seguía funcionando. Lucía del Mar había visto muchas cosas en 15 años como psicóloga forense. Había entrevistado a sicarios, a testigos protegidos, a víctimas de tortura, pero nunca había visto esto. Frente a ella,
El cuerpo de Emiliano Torres permanecía recostado en el sofá, los ojos cerrados, la respiración lenta, hipnosis regresiva, técnica controversial, pero efectiva para acceder a memorias bloqueadas. Lo que sucedió después desafiaría todo su entrenamiento profesional. El cuerpo del niño se tensó de golpe, como si una corriente eléctrica lo hubiera atravesado. Su rostro cambió, los músculos se endurecieron, la mandíbula se apretó, y cuando abrió los ojos, ya no eran los ojos de un niño de 6 años. Cuando habló, la voz que salió de su garganta era grave, rota, adulta. ¿Dónde estoy? Lucía sintió que el aire del consultorio se volvía denso, pero mantuvo la calma profesional. Estás en un lugar seguro. ¿Cómo te llamas? Miguel Ángel Cornejo, el Cuervo. Durante los siguientes 20 minutos, esa voz describió cosas que ningún niño podría saber. Códigos de operaciones, rutas de entrega, nombres de contactos y algo más importante, una ubicación específica. Colonia Guadalupe, calle Jacarandas 348, Casa Verde, reja negra. En el patio trasero, bajo el árbol de mango, 3 metros al norte, había un tambo enterrado, con armas, y un cuaderno negro lleno de nombres. Lucía anotó todo. Cuando la sesión terminó, Emiliano despertó sin recordar nada. Volvió a ser el niño asustado que jugaba con carritos, pero Lucía ya no podía ignorar lo que había escuchado. Esa misma tarde manejó hasta la dirección. La casa existía, exactamente como la voz lo había descrito. Abandonada, ventanas rotas, hierbas hasta las rodillas. Llamó al comandante Humberto Reyes, un viejo conocido de la policía ministerial, alguien en quien podía confiar. Reyes llegó con 2 hombres y palas. Entraron al patio. Midieron 3 metros desde el árbol de mango. Empezaron a cavar. 20 minutos después, la pala golpeó metal, un tambo oxidado, sellado con cemento viejo. Lo abrieron. Adentro, 2 AK-47, 3 pistolas, munición y un cuaderno negro con espiral, mojado por la humedad, pero legible. Reyes lo abrió. Su rostro se puso pálido. Páginas llenas de nombres, fechas, cantidades, rutas de entrega y algo peor, nombres de políticos, empresarios, policías de alto rango, un mapa completo de la operación, escrito de puño y letra por alguien que ya estaba muerto, o que supuestamente estaba muerto. Reyes cerró el cuaderno. Miró a Lucía con miedo en los ojos. Esto no puede salir. Si alguien se entera, nos matan a todos. Cargaron el tambo a la camioneta. Salieron rápido del lugar. Lucía manejó de regreso a su casa sintiendo cada carro en el espejo retrovisor como una amenaza. Cuando llegó, revisó su celular. 3 llamadas perdidas de Marta Torres. Le devolvió la llamada. Marta sonaba alterada. Emiliano había tenido otro episodio. Esta vez había mencionado el nombre completo del subdelegado de Seguridad Pública. Había dicho que ese hombre recibía $50,000 mensuales para avisar cuándo habría operativos. Lucía le pidió que no saliera de su casa, que no hablara con nadie. Colgó. Y entonces llegó el mensaje. Número desconocido. Deje de buscar lo que no se le perdió, doctora. Por su bien. Lucía miró hacia la ventana. Afuera, en la calle oscura, había una camioneta negra estacionada. Vidrios polarizados, motor encendido. Al día siguiente, 2 hombres de traje llegaron a su consultorio. Identificaciones de la Fiscalía General. Traían una orden judicial. Necesitaban todas las grabaciones y notas sobre el caso de Emiliano Torres, y le ordenaban suspender cualquier tratamiento hasta nuevo aviso. 24 horas para entregar todo. Cuando se fueron, Lucía intentó llamar a Marta. No contestó. Intentó llamar a Reyes. Buzón de voz. Manejó hasta la casa de los Torres. La camioneta de Rodrigo estaba estacionada, pero todas las cortinas cerradas. Tocó el timbre. Nadie abrió. Tocó más fuerte. La puerta se abrió apenas. Marta asomó el rostro. Ojos rojos, hinchados. Le dijo que no podía estar ahí, que habían venido hombres de la fiscalía, que le habían prohibido hablar con Lucía. Y algo peor, se habían llevado a Emiliano. Dijeron que necesitaban hacerle estudios, por su seguridad. La puerta se cerró. Lucía se quedó parada en la calle bajo el sol de mediodía. Un niño que recordaba ser sicario había desaparecido, oficialmente,
para estudios médicos, extraoficialmente, porque sabía demasiado, porque había revelado la ubicación de un cuaderno lleno de nombres que no deberían salir a la luz. Y ahora, ese niño estaba en manos de gente que tenía mucho que perder. Lucía del Mar no entregó las grabaciones a la fiscalía. Las copió en 3 memorias USB diferentes. Una la escondió en su consultorio, otra en casa de su hermana. La tercera la envió por paquetería a una casilla postal en Mazatlán. Si algo le pasaba, alguien encontraría la verdad. Durante 3 días intentó contactar a los Torres. Nadie contestaba. La casa permanecía cerrada, las cortinas corridas, como si la familia hubiera desaparecido. El 4.º día Lucía recibió una llamada de un número desconocido. Era Rodrigo Torres. Hablaba en voz baja, asustado. Le dijo que Emiliano estaba en un hospital psiquiátrico privado, en las afueras de Culiacán. Los médicos decían que el niño tenía episodios disociativos severos, que necesitaba medicación, que no podían verlo durante el tratamiento. Rodrigo había intentado sacarlo. Le dijeron que si lo hacía perderían la custodia. La llamada se cortó. Lucía anotó el nombre del hospital. Clínica Neuropsiquiátrica San Rafael. Buscó información. Era una institución privada, muy cara, con médicos que atendían a familias poderosas. ¿Quién estaba pagando por mantener a Emiliano ahí? 2 días después las noticias empezaron. Un hombre había sido encontrado sin vida en la colonia Las Quintas, identificado como Jesús Alberto Medina, apodado El Flaco, 38 años, antecedentes por delincuencia organizada. Lucía sintió que la sangre se le helaba. El Flaco, uno de los nombres que Emiliano había mencionado, uno de los compañeros de El Cuervo. La nota periodística decía que había sido un ajuste de cuentas, nada más. Pero Lucía sabía que no era coincidencia. 3 días después, otro cuerpo, Ricardo Osuna, el Cholo, 42 años, hallado en un terreno baldío en la salida a Mazatlán. Otro nombre de la lista. Y 5 días después el tercero, Armando Cárdenas, el Trébol, encontrado en su propia casa, con signos de tortura. Los 3 hombres que trabajaban con Miguel Ángel Cornejo. Los 3 que supuestamente lo habían ejecutado en 2015. Ahora los 3 estaban muertos. En menos de 2 semanas, Lucía llamó a Reyes. Esta vez sí contestó, pero su voz sonaba diferente, tensa. Le dijo que no podía hablar, que el cuaderno había sido clasificado como evidencia sensible, que estaba en manos de la PGR, y que él había sido advertido de no investigar más. Le dijo algo más, algo que hizo que Lucía sintiera un frío profundo. Lucía, aléjate de esto. Quien esté matando a esos tipos sabe cosas que solo alguien de adentro podría saber, y si ese niño está conectado de alguna forma, ustedes están en peligro. Colgó. Lucía se quedó sentada en su consultorio, pensando, conectando. Emiliano había mencionado los nombres de esos hombres, y ahora estaban muertos, ejecutados de la misma manera que ellos ejecutaban. ¿Coincidencia? ¿O alguien estaba usando la información que el niño había dado? ¿O algo peor? ¿Y si realmente era venganza desde el otro lado? Lucía sacudió la cabeza. No podía permitirse pensar en eso. Tenía que mantenerse en la ciencia, en lo verificable, pero lo verificable cada vez era más difícil de explicar. Esa noche, Lucía decidió hacer algo arriesgado. Manejó hasta la casa de los Torres. Era pasada la medianoche. La calle estaba oscura, silenciosa. La casa seguía cerrada, pero había luz en el interior. Se acercó con cuidado. Miró por una rendija de las cortinas. Marta estaba sentada en el sofá, sola, llorando. Lucía tocó suave en la ventana. Marta levantó la vista. La vio. Negó con la cabeza, pero aún así se acercó. Abrió la ventana apenas unos centímetros. No podían hablar. Era demasiado peligroso. Pero Marta le pasó algo por la rendija. Un papel doblado. Lucía lo tomó. Se alejó rápido. Subió a su carro. Manejó 3 cuadras antes de detenerse bajo una luz de poste. Abrió el papel. Era un dibujo, hecho con crayola, por un niño. El dibujo mostraba una habitación, paredes blancas, una cama. Y en las paredes, escritas con letras grandes y torpes, había palabras que Lucía reconoció de inmediato. Miguel Ángel Cornejo,
El Cuervo, 1987-2015. Debajo del dibujo, Marta había escrito con letra temblorosa: encontramos esto en su cuarto, después de que se lo llevaran. Las paredes estaban llenas, pintamos encima, pero él lo escribió por toda la habitación, y nosotros nunca le dijimos ese nombre. Lucía sintió que las manos le temblaban. Buscó en su laptop archivos policiales, registros, notas de prensa. El nombre completo de Miguel Ángel Cornejo nunca había sido publicado, solo su apodo, El Cuervo, y solo en reportes internos. ¿Cómo podía un niño de 6 años saber el nombre completo? ¿Las fechas exactas de nacimiento y muerte? No había manera, a menos que realmente lo recordara. Lucía guardó el papel, arrancó el carro. Iba a regresar a su casa cuando notó algo en el espejo retrovisor. Una camioneta negra, a media cuadra, con las luces apagadas. Lucía aceleró. La camioneta aceleró también. Dio vuelta en la siguiente esquina. La camioneta la siguió. El corazón le latía en los oídos. Tomó otra calle, luego otra. Calles que conocía, buscando llegar a una avenida principal, donde hubiera gente, luz. La camioneta se mantenía cerca, sin acercarse demasiado, pero sin perderla de vista. Lucía llegó a una avenida. Había tráfico, semáforos, negocios abiertos. Se detuvo en un Oxxo, bajó rápido, entró a la tienda, miró hacia afuera. La camioneta negra estaba estacionada al otro lado de la calle, motor encendido. Lucía sacó su celular. Intentó llamar a Reyes. No contestó. Intentó llamar a su hermana. Buzón. Se quedó en el Oxxo durante 20 minutos, fingiendo comprar, revisando su celular, esperando. La camioneta seguía ahí. Cuando finalmente salió, con toda la gente alrededor, subió a su carro. Manejó directamente a una estación de policía. Se estacionó afuera, bajo la luz de los reflectores. La camioneta negra pasó de largo, despacio, como si le enviaran un mensaje. Te vemos, sabemos dónde estás. Lucía pasó la noche en su carro, afuera de la estación, sin dormir, vigilando cada movimiento en la calle. Al amanecer, recibió un mensaje de texto, número desconocido. El niño está bien, mientras usted no hable. Si habla, él paga. Y debajo, una foto. Emiliano, sentado en una cama blanca, en un cuarto sin ventanas, mirando a la cámara con ojos vacíos. Lucía apretó el celular con fuerza. Ahora entendía. No querían matar al niño. Lo necesitaban vivo, porque Emiliano sabía cosas, recordaba cosas, y alguien estaba usando esa información para limpiar cabos sueltos. Los antiguos compañeros del Cuervo habían muerto. ¿Quién seguía en la lista? Y lo más aterrador, ¿quién estaba orquestando todo esto? Lucía del Mar llevaba 5 días sin dormir bien. Vivía en su consultorio. No regresaba a su casa. Cada sombra le parecía una amenaza. Cada carro que se detenía afuera la ponía en alerta. Pero no podía quedarse quieta. Necesitaba entender qué estaba pasando realmente. Revisó una y otra vez las notas de sus sesiones con Emiliano. Los nombres, las fechas, los lugares, todo encajaba demasiado perfecto. Y ahora 3 de esos nombres estaban muertos. El Flaco, el Cholo, el Trébol, los 3 ejecutados en menos de 2 semanas. Los 3 habían trabajado con Miguel Ángel Cornejo. Los 3, según la voz que salía de Emiliano, habían participado en su ejecución. Lucía abrió su laptop. Buscó información sobre las muertes. Las 3 seguían el mismo patrón. No había testigos. No había cámaras. No había pistas. Solo cuerpos encontrados en lugares aislados. Y algo más. Algo que los reportes oficiales no mencionaban, pero que Lucía descubrió en foros de redes sociales. En cada escena, alguien había dejado una marca. Una pequeña figura dibujada con spray negro, una calavera con alas, el símbolo de El Cuervo, como una firma. Lucía sintió un escalofrío. Sacó el dibujo que Marta le había dado, el que Emiliano había hecho en las paredes de su cuarto. Ahí estaba el mismo símbolo, una calavera con alas extendidas, pero había más. Otros dibujos que no había notado la primera vez, símbolos que reconoció de inmediato. La Santa Muerte. Emiliano había dibujado altares, velas, figuras encapuchadas sosteniendo guadañas.
y frases escritas con letra infantil, pero con palabras que ningún niño debería conocer. Santa Muerte, protege mi camino. Dame fuerza para cobrar lo que me deben. Que mis enemigos caigan antes que yo. Oraciones de sicarios. Rituales de protección que los hombres del cartel hacían antes de cada trabajo. ¿Cómo podía Emiliano saber eso? Lucía llamó a un contacto. El padre Isidro Gómez, un sacerdote jesuita que había trabajado en rehabilitación de pandilleros y sicarios. Un hombre que conocía el lado oscuro de Sinaloa. Se reunieron en una cafetería, lejos del centro. El padre Isidro llegó de civil, pantalón de mezclilla, camisa lisa, nada que lo identificara como sacerdote. Lucía le mostró los dibujos. El padre los estudió en silencio. Su rostro se ensombreció. Estos no son dibujos de niño asustado, son rituales, protecciones. ¿Protecciones contra qué? Contra la muerte, contra la traición. Los sicarios hacen esto antes de trabajar. Le piden a la Santa Muerte que los cubra, que los haga invisibles. El padre señaló uno de los símbolos, una vela roja junto a una calavera. Esto es específico. Vela roja para venganza, para cobrar cuentas pendientes. Padre, este niño tiene 6 años. Lo sé, doctora, y por eso mismo esto es más preocupante, porque si realmente está conectado con algo, con alguien, del otro lado, entonces no estamos hablando de un caso psicológico. ¿De qué estamos hablando? El padre se inclinó hacia adelante. Bajó la voz. He visto cosas en los barrios, doctora, cosas que la iglesia no quiere aceptar. Sicarios que hablan con los muertos. Niños que ven cosas que nadie más ve. Hay una frontera muy delgada aquí, entre lo que creemos posible y lo que realmente sucede. ¿Cree en la reencarnación? No sé si es reencarnación, pero creo que hay almas que no descansan, que vuelven, o que nunca se fueron del todo. El padre cerró la carpeta con los dibujos. Y si ese niño está diciendo la verdad, si realmente recuerda ser Miguel Ángel Cornejo, entonces alguien muy poderoso tiene razones para tenerlo callado, porque un muerto que regresa puede contar secretos que estaban enterrados. Lucía salió de esa reunión con más preguntas que respuestas. Esa noche recibió un paquete en su consultorio, sin remitente, dejado en la puerta. Lo abrió con cuidado. Adentro había una memoria USB y una nota escrita a mano. Esto es lo que no querían que vieras, cuídate. No había firma. Lucía conectó la USB a su laptop. Había un solo archivo, video, 2 minutos de duración. Lo reprodujo. La imagen era borrosa, grabada con celular. De noche, en lo que parecía un rancho, se escuchaban voces, hombres hablando, luego gritos, y una voz que suplicaba, «No, compa, yo no dije nada, te lo juro». La misma frase que Emiliano había gritado en sus pesadillas. La cámara se movía, se acercaba, y entonces mostraba un rostro, un hombre joven, de rodillas, con las manos atadas, ojos aterrados. Miguel Ángel Cornejo, el cuervo. Lucía sintió que el estómago se le revolvía. El video continuaba, pero no mostraba lo que pasó después. Se cortaba justo en ese momento. Alguien había grabado la ejecución, y ahora alguien le había enviado esa evidencia. ¿Por qué? ¿Quién? Lucía revisó los metadatos del archivo. Fecha, 23 de octubre de 2015. Hora, 11:47 p.m. La misma fecha en que Miguel Ángel Cornejo fue reportado como desaparecido. Alguien había estado ahí, había grabado todo y había guardado ese video durante 9 años. Hasta ahora. Al día siguiente, Lucía intentó otra vez contactar a los Torres. Esta vez Marta contestó, pero su voz sonaba apagada, derrotada. Le dijo que Emiliano seguía internado, que no los dejaban verlo, que los médicos decían que estaba mejor con medicamentos. Más tranquilo. Lucía preguntó si podía visitarlo. Marta le dijo que lo intentara, pero que era casi imposible entrar. Lucía manejó hasta la Clínica Neuropsiquiátrica San Rafael, un edificio moderno, blanco, con jardines bien cuidados, rejas altas, seguridad privada en la entrada. Se identificó como psicóloga tratante del menor Torres. El guardia revisó una lista. Negó con la cabeza. No está autorizada, doctora. Solo personal médico del hospital y familiares directos con permiso escrito. Soy su terapeuta. Lo siento, órdenes superiores. Lucía intentó insistir.
El guardia fue firme, amable, pero firme. No había forma de entrar. Mientras regresaba a su carro, notó algo. En el tercer piso del edificio, una ventana, y detrás del vidrio, una pequeña figura, un niño, mirando hacia afuera. Era Emiliano. Lucía levantó la mano. El niño también. Y entonces, algo extraño. El niño llevó su mano al vidrio, como si quisiera escribir algo. Lucía entrecerró los ojos. Trató de leer. El niño movía el dedo, trazando letras invisibles. Ayuda, ayuda. Y luego alguien dentro del cuarto jaló al niño hacia atrás. La cortina se cerró. Lucía subió al carro. Las manos le temblaban. Emiliano no estaba ahí para tratamiento. Estaba ahí como prisionero, y quien lo mantenía encerrado tenía poder suficiente para bloquear acceso, para manipular expedientes, para hacer que un niño desapareciera sin que nadie preguntara demasiado. Esa noche, Lucía recibió otro mensaje del número desconocido. Viste al niño, ahora ya sabes que está vivo. Déjalo así, o serás la siguiente en desaparecer. Pero junto al mensaje llegó algo más. Una foto, el cuaderno negro de El Cuervo, abierto en una página específica, y en esa página, un nombre subrayado 3 veces con rojo. Licenciado Ernesto Beltrán Ochoa, subsecretario de Seguridad Pública del Estado. El mismo hombre que Emiliano había mencionado en sus episodios. Licenciado Ernesto Beltrán Ochoa, subsecretario de Seguridad Pública. Rostro conocido en los noticieros. Hombre de traje. Sonrisa política. Manos limpias. En el cuaderno de El Cuervo su nombre aparecía junto a cifras. $50,000 mensuales. Fechas de operativos filtrados. Rutas libres para movimientos de carga. Lucía del Mar sabía que había llegado al núcleo. El hombre que ordenó matar a Miguel Ángel Cornejo no era un capo escondido en la sierra. Era alguien que daba conferencias de prensa sobre seguridad ciudadana. Y ese hombre sabía que un niño de 6 años estaba revelando su secreto. Durante 2 días Lucía no hizo nada. Esperó, observó. Entonces sucedió algo que cambió todo. El comandante Reyes apareció muerto, hallado en su camioneta. Aparente suicidio. Un disparo. Nota dejada hablando de depresión. Pero Lucía lo conocía. Reyes nunca hubiera hecho eso. Lo mataron, porque sabía demasiado, porque había visto el cuaderno. Ahora Lucía entendía. Todos los que tocaban esa información morían. El flaco, el cholo, el trébol, Reyes. ¿Quién seguía? Ella y Emiliano. Pero entonces llegó la llamada que lo cambió todo. Marta Torres, llorando, gritando. Emiliano había despertado esa mañana ciego, completamente ciego. Los médicos no encontraban explicación. No había trauma, no había daño físico. Simplemente sus ojos dejaron de ver. Lucía manejó al hospital. Esta vez la dejaron entrar, porque ahora Emiliano ya no era una amenaza. Lo encontró en una cama, pálido, pequeño, con los ojos abiertos pero vacíos. Marta estaba a su lado, Rodrigo también, destrozados. Lucía se acercó, tomó la mano del niño. Emiliano volteó hacia su voz y sonrió. «Doctora Lucía, estoy aquí, mi amor». «Ya no veo, doctora». «Lo sé, pero está bien, porque ya no necesito ver». Lucía sintió que las lágrimas rodaban por sus mejillas. «¿Por qué dices eso?» Emiliano apretó su mano. «Porque ya vi todo lo que tenía que ver. Las caras de los que maté, los lugares donde enterré gente, todo eso». Su voz era tranquila, serena, como la de alguien que finalmente descansa. «Dios me quitó la vista para que ya no cargue esas imágenes, para que pueda ser solo Emiliano, solo un niño». Marta sollozaba en silencio. Rodrigo tenía la cabeza entre las manos. Lucía se quedó con ellos toda la tarde. No había nada más que hacer. Miguel Ángel Cornejo había cumplido su misión. Había regresado. Había revelado los secretos. Había señalado a los culpables. Y ahora se iba, para siempre, dejando que Emiliano viviera. 3 días después, el licenciado Ernesto Beltrán Ochoa renunció a su cargo. Razones personales, dijeron los medios. Una semana después, salió del país. Nadie lo volvió a ver. El cuaderno negro nunca fue presentado oficialmente. Desapareció de los archivos de la PGR.
pero las copias que Lucía había guardado seguían existiendo, en lugares seguros, como seguro de vida. Emiliano Torres fue dado de alta del hospital. Regresó a casa con su familia, ciego, pero en paz. Ya no tenía pesadillas. Ya no gritaba por las noches. Ya no hablaba con voz de adulto. Era por fin solo un niño. Lucía lo visitó una última vez, antes de cerrar el caso para siempre. El niño estaba en el patio, jugando con su perro, riendo. «¿Doctora?» «Sí, mi amor. ¿Usted cree que las almas malas pueden volverse buenas?» Lucía se arrodilló junto a él. «Sí, Emiliano, creo que sí». El niño sonrió. «Entonces Miguel Ángel ya está en paz, porque yo lo perdoné, y él me dejó ser yo».